Se siente triste, solo, abatido. A veces las cosas no son como le gustarían que fuera. Las cosas no van bien en el trabajo, no es feliz con su pareja. A veces discute demasiado con sus padres. Empieza a preocuparse porque la tristeza se está instalando en su cabeza como un pájaro que encuentra su nido. No sabe cómo quitarse esa pena que lo inunda cada día y cada noche. Cuando está triste, decide no salir de casa, no hablar con nadie, y lo único que hace es meterse en sus propios pensamientos. Y piensa una y otra vez: necesito cambiar todo esto, no puedo seguir así. Sí, a veces la vida es triste, pero yo no puedo dejar que se adueñe de mí la tristeza. A veces sientes una profunda tristeza que invade tu alma, difícil de explicar. Quizás es que las cosas no te van bien en el trabajo, con tu pareja, con tus hijos o lo peor de todo, hay un poquito de cada cosa en tu baúl de las penas. Realmente no puedes evitar sentirte mal, y aunque todo el mundo te dice, te tienes que animar, tienes que salir, tú no puedes y solo piensas: claro, es fácil dar consejos, a ti te pondría yo en mi lugar. Tú no puedes, no tienes ganas, la pena te ahoga, te supera. Entonces, ¿cómo puedes cambiarlo si la situación se prolonga? ¿Realmente podemos aprender a sentirnos mejor cuando estamos tristes? ¿Y cómo lo hacemos? Quizás sea más fácil de lo que piensas, o por el contrario, sea una tarea que te lleva un tiempo de dedicación a adquirir nuevos hábitos. No puedes evitar que el pájaro de la tristeza vuele sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que anide sobre tu cabellera. A continuación, te ofrecemos una guía de consejos para llenar el alma cuando la tristeza te invada. La condición fundamental se encuentra en querer hacerlo. Ródate de la gente que realmente te hace sentir bien y aléjate de los que te hacen sentir mal. Lo importante eres tú. ¿No conoces a personas que tienen la habilidad de consolarte con un par de palabras, que son capaces de hacerte reír con nada? Aprende y disfruta de ellos. Los amigos pueden ser un bálsamo que cura tus heridas. Busca lo que realmente te gusta. Llena tu vida con cosas que realmente te gusten. ¿Eres aficionado a la cocina, a la lectura, a viajar, a bailar? Son estupendas maneras de desconectar de tu tristeza. Cuando la mente está entretenida en otra cosa, nos olvidamos de las penas. Practica algún deporte. Está comprobado que el deporte despierta las endorfinas de la felicidad. Las personas que practican algún tipo de deporte son menos propensas a la tristeza. Date un capricho. Un pequeño capricho nos puede ayudar a sentirnos más alegres y contentos. Tomar chocolate o un dulce, comprarte algo que te gusta, etc. Sal a la calle y disfruta. Cuando estés triste, no te quedes en la casa rumiando tus penas. Vístete, ponte guapo y date una vuelta. Verás cómo vuelves con otros ánimos. La pijama a veces es nuestro peor enemigo. Dime, amigo, ¿la vida es triste o el triste soy yo? No te exijas ni exijas tanto a los demás. Aprende a no exigir tanto. Cuando ponemos unas expectativas demasiado altas sobre algo o alguien, nos decepcionamos con facilidad. Aprende a resignarte, pero con felicidad. Empieza a entender que la vida está llena no solo de buenos momentos, también los hay malos, y no hay que sobredimensionarlos en exceso. Cuando pasen, olvídate de ellos y continúa. Intenta cambiar lo que puedas y no te gusta de tu vida. Si algo está en tu mano, sé valiente y cámbialo. ¿Eres infeliz con tu pareja? ¿No te gusta tu trabajo? Intenta romper con lo que no te gusta y empezar de nuevo. No pienses tanto. Todos pensamos demasiado. A veces nos entristecemos por cosas del pasado o cosas que aún no han llegado. El pasado, pasado está, y el futuro está por venir. Céntrate en el presente. La tristeza es algo innato en todos nosotros. Sin embargo, aprender a no dejar que esta tristeza se instale en nuestra cabeza es un reto que todos debemos emprender.
amor y compasión. Diferentes estudios científicos afirman que meditar en amor y en compasión elimina la tristeza. Pero, ¿en qué consisten estos dos conceptos? Desde la psicología budista se mantiene que el amor es la aspiración de que todos los seres tengan la felicidad y las causas de la felicidad. La compasión es la aspiración de que todos los seres se liberen del sufrimiento y sus causas. Esta teoría, de más de 2500 años, ahora la ciencia está poniendo de manifiesto que tiene consecuencias muy positivas a nivel cerebral. Hay quienes son más felices de manera natural, pero su felicidad es incompleta, vulnerable. La felicidad como forma de ser es una habilidad que necesita esfuerzo y práctica a lo largo del tiempo. Así desarrollas cualidades como la paz interior, el mindfulness y el amor. Matthew Richard está considerado el hombre más feliz del mundo, biólogo y monje budista desde hace más de 40 años. Es un meditador experto. A través de resonancia magnética y potenciales evocados, se analizó su cerebro mientras meditaba. Los resultados fueron sorprendentes. Mientras meditaba, generaba una activación inusual del córtex prefrontal izquierdo, una zona conocida como el núcleo de las emociones positivas, felicidad, compasión, amor. Queda demostrado que salir de la tristeza y caminar hacia la felicidad puede consistir en un entrenamiento. Así que no hay tiempo que perder. Si te gustó este audio, dale clic en me gusta, compártelo y no olvides suscribirte. También déjanos tus comentarios. Te habla Alejandro Páez, te envío un gran abrazo y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.